Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos entonces a comenzar. Ya se está uniendo los demás compañeros. Muy buenas noches para todos. Espero que me estén escuchando bien. ¿Me escuchan bien los presentes? Sí, profesor, buenas noches. Sí, se escucha bien. Bueno, muy bien. Digamos que este encuentro básicamente lo vamos a usar para dar las explicaciones para lo que sigue. Hasta el día de ayer teníamos plazo para hacer la entrega del primer avance. Entonces ya hoy comenzamos nuestra segunda etapa. Recuerden que esta segunda etapa, compañeros, comprenden 3 semanas a partir del día de hoy. Pues debió haber empezado a partir del día sábado, pero como ampliamos tiempitos hasta el día de ayer, entonces esta etapa, como les digo, comienza a partir del día de hoy. Muy bien. Quiero mencionarles y darles pues un aviso parroquial antes de comenzar pues con las explicaciones de lo que vamos a hacer en esta próxima actividad o actividades. Es manifestarles que apenas estoy, mejor dicho, a partir de mañana comienzo a revisar sus entregas. Eso quiere decir que a partir de mañana les estará llegando los comentarios, no a todos, porque ustedes son un grupo grande, son como alrededor de 60 y algo de personas. Entonces, en ese sentido, pues eso se reduce al número de grupos pues, que hayan conformado, puede que sean 20 grupos aproximadamente. Entonces, ténganme paciencia para el tema de los comentarios. Una vez les lleguen los comentarios, pues entonces ustedes lo que tendrán que hacer es los ajustes del caso y obviamente esos comentarios los voy a tratar de evacuar todos, absolutamente todos en esta semana. O sea, sé que esperen comentarios a partir de mañana hasta el día domingo, que es el plazo máximo que yo tengo de alguna manera para darles a ustedes respuesta precisamente a esas entregas. Entonces tengan paciencia y comiencen el desarrollo de la segunda entrega a partir de las explicaciones que les voy a dar el día de hoy. ¿Listo? ¿Comprendido ese tema para los presentes? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces les voy a compartir pantalla, estimados. Vamos a compartir pantalla, ¿cierto? Me avisan por favor si la están visualizando. ¿Ven la pantalla? Sí, señor. Bueno. Muy bien, entonces me voy a concentrar en el tema de tareas, la segunda entrega que ya la tienen habilitada, ¿cierto? Vamos a revisar esa segunda parte. Entonces, segunda entrega que ya la tienen habilitada, a partir de hoy se las habilité. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta segunda entrega, compañeros? Obviamente los voy a evaluar dependiendo si cumplen con estos criterios de desempeño. Obviamente algunos en mayor o en menor medida, pero la idea es que ustedes se concentren precisamente en dar cumplimiento a estos criterios que están definidos allí. Primer paso. Entonces vamos a hacer un diagnóstico de la solución seleccionada a través de algo que se llama inteligencia de mercados. Entonces aquí ustedes van a volver otra vez al tema de la búsqueda de información en bases de datos. Para eso tenemos que evacuar estos 4 elementos. Atractividad de la industria. ¿Qué es la atractividad de la industria? Primero que todo,
Básicamente, la atractividad de la industria tiene que ver específicamente con los vendedores. ¿Quiénes son los actores o quiénes son los competidores que hay en el mercado? Competidores que hay en el mercado, primero que todo, ¿cierto? Permítame en un momento, yo silencio por acá para que no haya más interrupciones. Entonces, los competidores, mis estimados compañeros, yo los clasifico en 3 vías. Una es los competidores directos, que son todos aquellos que de alguna manera hacen algo muy, pero muy, con M de mucho, muy similar a lo que yo hago, ¿cierto? Eso es un competidor directo. Están los competidores indirectos, aquellos que hacen algo alternativo a lo que yo hago. Si yo estoy vendiendo, por ejemplo, tenis, pero si yo como cliente no consigo los tenis que quiero, entonces una alternativa es un zapato tenis, una combinación entre los dos. Entonces a eso se le llama un competidor indirecto, ¿cierto? Indirecto. Entonces, en ese sentido, hay que hacer, como les digo, una búsqueda de esos competidores. Ahora les digo en el orden en que lo vamos a hacer. Y están los competidores complementarios. Los competidores complementarios son aquellos, como su nombre lo indican, complementan las grandes propuestas del mercado. ¿Cómo así? Un ejemplo muy sencillo para esto básicamente tiene que ver con, supóngase en que ustedes están en sus casas, ¿cierto? Y allí ustedes salen a la tienda de la esquina, al supermercado de la esquina y se fueron a comprar arepas. Listo, ahí tenemos algunos competidores directos e indirectos alrededor de las arepitas. Pero resulta ser que cuando fueron a la tienda o al supermercado más cercano, se les antojó el queso, la leche, los huevos, el pan. Eso quiere decir que son productos o son servicios complementarios al producto de cabecera. Entonces, en ese sentido, tenemos los competidores complementarios, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, a eso se le conoce como atractividad de la industria. El segundo punto tiene que ver con la atractividad del mercado. La atractividad del mercado básicamente está estructurado bajo el contexto de quién es el público potencial, quién es el público objetivo, ¿cierto? Una cosa es que yo tenga, por ejemplo, una tienda de camisetas para hombres en un centro comercial y yo veo pasar mucha gente por toda la entrada de mi almacén. Entonces, mucha gente, toda esa cantidad de gente que pasa por la entrada del almacén son los clientes potenciales. Pero solo unos cuantos de toda esa cantidad de personas que están pasando por la puerta de mi almacén entran. Entonces a eso los voy a llamar público objetivo. Entonces en ese sentido a eso hace referencia la atractividad del mercado. ¿Quiénes son los competidores potenciales en cifras? ¿Y quiénes son los competidores, quiénes son los clientes potenciales en cifras y quiénes son los clientes objetivos en cifras? Estoy haciendo pues como un contexto teórico corto, resumido de qué es lo que necesitamos recoger en información para ese tema de la inteligencia de mercados. Luego viene un tema de beneficios para el mercado objetivo. Listo. Resulta ser de que yo estoy ofreciendo servicios de asesoría y consultoría para las pequeñas empresas. Listo. Entonces, en ese sentido, mi mercado potencial
son las pequeñas empresas. ¿De dónde? De la ciudad de Medellín. Listo. ¿Cuántas empresas de la ciudad de Medellín hay? Hay alrededor de unas 3.500 pymes en Medellín. Yo no puedo atender 3.500 empresas porque, pues hombre, yo no tengo la capacidad, no tengo los recursos, no tengo la gente, a lo mejor no tengo la tecnología para atender a tanta pyme en la ciudad de Medellín. En ese orden de ideas, entonces yo necesito segmentar un poco ese mercado potencial. Bueno, de esas 3.500 pymes que hay en la ciudad de Medellín, solamente podemos atender el 1%. Digamos que son 350, listo. Si yo cojo esas 350 y la divido sobre 12 meses, y luego cojo ese resultado y lo divido sobre 30 días, entonces eso me va a dar la capacidad de atención por día. Si ese 1%, mis estimados, está acorde a mi capacidad, a mis recursos, a mi componente tecnológico, a mi personal que tengo disponible en el diseño, entonces ese será mi mercado objetivo. Ahora yo tengo que pensar en lo siguiente. ¿Cuáles van a ser esos beneficios? Cuando hablamos de beneficios, no estamos hablando expresamente de valor agregado, no, sino de creación de valor. ¿Por qué los clientes me van a preferir a mí antes que a la competencia? En ese orden de ideas tengo que pensar en elementos como propios, únicos y auténticos. Cuando hablamos de beneficios, debemos darle cumplimiento a esos tres elementos. Propios, únicos y auténticos. Cuando hablamos de propios es que sea mío, que obviamente nosotros lo diseñamos, nosotros eso no lo tiene nadie más. Y si alguien más lo tiene, a lo mejor tienen unas derivaciones muy pequeñas. Cuando hablamos de únicos es porque hay posibilidades de generar procesos de propiedad intelectual. ¿A qué hago referencia con propiedad intelectual? Estoy haciendo referencia a procesos de patente, a procesos de secretos industrial, ¿cierto? Que me permite a mí proteger mi innovación. Y auténticos, pues hombre, la autenticidad es un elemento que se da alrededor de la no invención en otro lado del territorio nacional o a veces en el mundo. Por ejemplo, estamos hablando de, a ver qué se me ocurre aquí, la Feria de Flores solamente se da en Medellín, el Carnaval de Negros y Blancos se da solamente en Cali, el sombrero volteado, eso se da sino por allá en La Guajira, en la costa. A eso estamos llamados al tema de autenticidad. Entonces esos beneficios deben ser descritos precisamente en el proyecto. Y por último estamos hablando de ventaja competitiva. Aquí tenemos que diferenciar dos cosas puntuales. Una cosa es la ventaja comparativa y otra la ventaja competitiva. Si lo que yo estoy diseñando como producto o servicio, alguien más lo tiene, estamos hablando de ventaja comparativa. Pero si lo que yo estoy diseñando, nadie más lo tiene, en procesos de innovación pueden ser en productos y en servicios, en un modelo organizacional diferente, en una nueva forma de vender los productos y los servicios, ¿cierto? En una forma nueva de comercialización, entonces a eso lo vamos a llamar ventaja competitiva. Esos cuatro elementos son muy importantes para la inteligencia de mercados. Para poder desarrollar esos elementos, yo les voy a pasar a ustedes un documento que tiene pues una ampliación de esta información mucho más
mucho más a manera de texto. Veo que no se las coloqué allí, pero lo primero que ustedes deberán hacer es irse a las bases de datos que ustedes ya conocen. Vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, en Google, en San Google. Recuerden que esa primera búsqueda ustedes la hacen a través de palabras claves. Y yo debo empezar esa inteligencia de mercados a través de elementos como tendencias, si la vaina va creciendo o va de para abajo, dependiendo del sector al que pertenezca la solución que ustedes escogieron en la primera entrega. Antes de continuar con esto, compañeros, yo quisiera preguntarles a ustedes si me están entendiendo lo que acabo de decir. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Compañeros. Este trabajo que nos estás diciendo se basa en la primera entrega, la que entregamos el día de ayer, ¿sí? Y claro, este es para darle continuidad a lo que ustedes llevan. Ustedes escogieron una única solución y a esa única solución le van a hacer todo el tema de ventaja competitiva, beneficios del mercado objetivo, le van a hacer todo lo que acabo de explicar hasta el momento, ¿correcto? Ok, solamente con el tema de las soluciones. Sí, solamente con la única solución que ustedes escogieron, ¿correcto? Ok, sí señor, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, continuemos. Supongamos que ustedes de alguna manera, no sé, miremos, a ver, escogieron una de las soluciones dentro de la primera entrega, un tema de asesorías y consultorías para, a ver, ustedes quieren de pronto un consultorio que presta servicios, ¿qué se me ocurre aquí? Que presta servicios de psiquiatría o de psicología, no sé, o a lo mejor lo que quieren es desarrollar, porque es que aquí, si no mal no recuerdo, aquí tengo administradores, tengo de software, tengo de psicología, tengo de contaduría, ¿verdad? Que tengo estudiantes de contaduría. Entonces aquí hay un público bastante diverso. Entonces, supongamos que entonces vamos a, bueno, me gusta más el tema, por ejemplo, de un consultorio contable, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, voy a mirar tendencias del mercado en servicios de asesoría y consultoría contable, ¿cierto? Y le voy a decir en la ciudad de Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. Supongamos que yo voy a buscar esa información como está acá. Lo primero que tengo que hacer, compañeros, es eliminar todos los conectores de oración, ¿cierto? Esto ya lo habíamos mencionado. Los conectores de oración en servicios de asesoría y consultoría contable. En la ciudad, se eliminó los conectores de oración, los artículos que unen las frases de Medellín, Colombia. Lo otro que tengo que hacer es, entre comillas, organizar cuáles van a ser las palabras claves. Entonces, las palabras claves se componen de una palabra o de varias palabras. Yo no puedo decir tendencias solamente, sino que me diga tendencias del mercado. Eso es una palabra clave.
Otra palabra clave puede ser servicios, asesoría, consultoría, contable. Miren la palabra clave que corresponde a eso. Servicio, asesoría, para que me busque solamente esos elementos. ¿Cierto? Entonces aquí entre comillas. Ciudad, solamente la ciudad que me busque, solamente en la ciudad de Medellín. Yo no le puedo decir solamente ciudad. ¿Cierto? Medellín, y como Medellín pertenece precisamente a un país, en este caso Colombia, que no me busquen el resto del mundo, solamente en Colombia. Si yo hago esa búsqueda bajo palabras claves, entonces voy a tener una información de cierta manera muy segmentada. Entonces aquí dice, por ejemplo, asesoría financiera contable, servicios contables. Aquí sale información muy puntual, fíjense, vean, me salieron aquí 3 muy importantes. Contador público, asesoría, empresas de asesoría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que leer la información y fíjense, aquí si yo le doy clic a uno de ellos, esto se puede convertir en un posible competidor, ¿cierto? Inclusive viene con precios, miren. Elaboración de medios magnéticos, diagnóstico de viabilidad y régimen simplificado. Entonces, aquí cuando yo hago esa búsqueda me puede arrojar una información muy específica de posibles competidores. Y esto pertenecería a una información de alguna manera a la atractividad de la industria. Fíjese en cómo a través de palabras claves yo puedo acceder fácilmente a una información. Este es otro anuncio, fíjense, Gestoría Colombia, es otra empresa que se dedica al mismo cuento, ¿cierto? A veces dice dónde están ubicadas, a veces no, pero entonces me sirve para la construcción de la información de la atractividad de la industria. ¿Cierto que sí? Muy bien. Ahora, si yo hago esta búsqueda de esta información, mis estimados compañeros, verifiquemos acá, sin las comillas, en Google Académico, ¿cierto? Ahora les voy a decir otra manera de buscar. Google Académico, que es Google Scholar, ¿cierto? Entonces allí me traigo esa búsqueda, pero esta búsqueda le voy a quitar las comillas porque aquí no es necesario. Esto es una base de datos ya de estudios, ¿cierto? De unos estudios hechos por algunos investigadores, ¿cierto? Le quitamos las comillas. Muy bien. Y hacemos la búsqueda. Entonces aquí aparece una información muy puntual, ya aparecen 5.650 resultados, pero quiero ser muy claro en esta búsqueda de la información. Ustedes tienen que activar el intervalo específico y lo van a hacer a partir del 2017 hasta el año presente. Ahí tenemos mal contados 5 años. ¿Y por qué son 5 años? Porque digamos que los expertos en tema de evaluación de información científica manifiestan que hoy, hace un minuto, salió un nuevo conocimiento, pero ese nuevo conocimiento nosotros, la gente del común, se tarda 5 años en leer la información. Ahora, no quiere decir que eso sea una regla rígida, estricta, no. Si encontramos información del 2017 hasta la fecha, es información actualizada. Pero si el tema que ustedes están buscando tiene escasez de información, podemos buscar algo de esa información en años mucho más avanzados, ¿cierto? Podríamos decir del 2015, 2012, del 2010, ¿cierto? Todo depende precisamente de la información que se esté buscando. Lo importante de esta información, miren aquí, análisis de prefactibilidad para la creación de una empresa de asesoría de bodas. La verdad, ¿esto tiene que ver con temas contables? No.
de una empresa de consultoría especializada en evaluación de procesos de crédito y cobranza en MIPYMES, en el sector real en la ciudad de Medellín. Si yo veo que esto tiene una estrecha relación con la idea, con la solución que yo realmente estoy planteando, pues simplemente aquí tengo la dirección del repositorio, es de la Universidad de Summer, ¿cierto? Y por acá encontramos el PDF, lo descargo y empiezo a leer la información y empiezo a construir una inteligencia. Y cuando hablamos de inteligencia de mercados, este tipo de proyectos por lo general ya tienen establecidos algunos elementos de inteligencia. Lo que son proyectos de grado, proyectos de especialización, de maestría y de doctorado, que tengan que ver con la creación de oportunidades de negocio, ya tienen cierta inteligencia desarrollada. Entonces ya lo único que yo tengo que hacer es copiar y pegar y citar, ¿cierto? Entonces uno va construyendo y armando el rompecabezas hasta tener todos los elementos de la atractividad de la industria, la atractividad del mercado, los beneficios del mercado objetivo y la ventaja competitiva. Muy bien, entonces esa construcción es a punta de búsqueda de información, ¿cierto? A punta de búsqueda de información. Otra forma de hacer la búsqueda puede ser con Google. Vamos a mirar acá, tendencias del mercado, asesoría, consultoría contable. Recuerden que siempre con palabras claves, pero le van a agregar el files type, PDF. Entonces todo lo que salga ahí va a estar en PDF. Entonces miren que aquí ya salen 75.300 resultados, pero todo lo que salga ahí es en PDF. Creación de una empresa de consultoría de asesorías. Lo que sí tienen que tener cuidado, mis estimados, es el año. Miren, por ejemplo, este es del 2019, me sirve. Este es del 2009, demasiado viejo. 2015, cerquita, pero la verdad no lo tendría mucho en cuenta. Lo que hay que hacer es un filtro de esa información y para eso ustedes en el trabajo máximo son 5 y se delegan esa responsabilidad de la búsqueda de información para empezar a construir esa inteligencia de mercados. ¿Correcto hasta aquí, compañeros? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, señor, todo claro. Bueno, ¿y los demás? Está manejable. Bueno, muy bien. Enseguida les doy otras explicaciones un poco más profundas para que con base en ese documento se guíen frente a este tema de la inteligencia de mercados. Muy bien. Vamos para ya una vez hemos organizado esto, a lo mejor ustedes estarán preguntando, bueno, pero ¿cuánta información se requiere ahí en esa inteligencia de mercados? Pues eso depende de ustedes. Si encuentran mucha información, se pueden llevar hasta 3, 4, 5, hasta 10 hojas de pura inteligencia. ¿Cierto? Pero eso lo definen ustedes. Puede haber una sola hoja de inteligencia o pueden haber 10 hojas de inteligencia. Yo no tengo reparos en eso sí. Si la información está bien condensada, si la información está bien citada, si la información realmente está relacionada con la solución que ustedes proponen, van súper bien con ese tema. Segundo punto. Diseñar el modelo de negocios que esté acorde a la inteligencia de mercado. Para ello se debe formular a través de los siguientes puntos. Son 9 puntos que ustedes deben desarrollar. Primero,
quiénes son sus clientes. Segundo, cómo se van a relacionar con ellos. Tercero, cómo le van a hacer llegar el producto del servicio a los clientes. Ustedes realmente qué ofrecen de diferente. ¿Cuáles son las actividades más importantes para el desarrollo de la propuesta? ¿Qué recursos? Aquí tengo que hacer una corrección. Ahí me disculpan pues la ortografía. ¿Qué recursos claves son los más importantes? ¿Con quiénes van a formalizar alianzas? ¿Cuáles van a ser los costos fijos y variables del modelo de negocios y cómo van a hacer sonar la caja registradora? Entonces, es muy importante que desarrollemos esos 9 puntos, pero esos 9 puntos los vamos a desarrollar de la siguiente manera. Denme un segundo ya antes de que se me olvide. Claves, ¿cierto? Claves. Muy bien. Y por acá anoté otra cosita. Muy bien. Listo. Ya saben que esta actividad está abierta hasta el 18 de marzo. Listo. Bueno, jóvenes, entonces la cuestión es la siguiente. Para ese siguiente punto que tiene que ver con el desarrollo del modelo de negocios, entonces ustedes lo que van a hacer es descargarse en esta cartilla. Esta cartilla la diseñó este Pechito. Yo me senté a diseñarla. Entonces, ustedes lo que van a hacer es coger ese modelo de negocios, van a coger y revisar nuevamente la inteligencia de mercados. Esto no me lo van a mirar sino hasta el final. En donde se tienen que concentrar es aquí. El primer punto que tienen que desarrollar es la descripción del producto del servicio. Entonces, para eso van a llenar este cuadro, ¿cierto? Y en este cuadro van a colocar al menos 1 o 2 productos o al menos 1 o 2 servicios que van a ofrecer y le van a montar sus características físicas y químicas. Cuando hablamos, por ejemplo, de servicios, los servicios se ayudan de sus características físicas a través de instrumentos, a través de la infraestructura. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de prestar un servicio de hospedaje, mi infraestructura se convierte en la característica física, ¿cierto? Todo el tema de la ambientación. El tema químico en un hotel, por ejemplo, es cuando uno entra a una habitación y el aroma es solamente distintivo de ese hotel, ¿cierto? Cuando uno está hablando, por ejemplo, de una panadería, es muy indiscutible que las características físicas obviamente sean el olor a pan fresco. Entonces, hay muchas formas de identificar esas características físicas y químicas y todo depende precisamente del producto y o servicio que ustedes están ofreciendo. Atributos. El atributo es para qué sirve la característica. ¿Para qué sirven los tamaños? Entonces, hombre, para prendas ajustadas o expandibles según el tallaje. Fíjense ahí. ¿Para qué sirven las características físicas? Hombre, porque cuando estamos hablando de químicas y estamos hablando de un 100% de algodón orgánico, es porque eso va a servir con temas, va a contribuir con temas ambientales. Ustedes siempre tienen que pensar de alguna manera en si yo coloqué 2 o 3 características físicas o químicas, entonces, ¿para qué van a servir? Y aquí viene de cierta manera una explicación un poco más aventajada cuando hablamos de la ventaja competitiva. Ustedes tienen que manifestar si esos atributos son o no una ventaja competitiva, porque a lo mejor mi competencia también tiene prendas ajustadas y expandibles, entonces eso ya no se convierte en una característica, en una ventaja competitiva, sino en una ventaja comparativa. En caso
de que ese atributo no lo tenga mi competidor en las diferentes denominaciones que expliqué ahora, pues entonces ustedes dan las explicaciones del por qué si es una ventaja competitiva. Entonces, esto es como una especie de ficha técnica del producto y o servicio. Ahora, ustedes diseñaron dos productos, que eso debería de ser lo ideal. La solución, ojo con lo que voy a decir, la solución no es necesariamente el producto y o servicio. La solución es simplemente un contexto para mitigar el programa. Pero de la solución pueden salir varios productos y o servicios. Entonces, mi recomendación es que aquí en esta primera parte ustedes coloquen al menos dos productos. No se les coloque colocar uno solo. O al menos más de un servicio, que sean 2 servicios, 3 servicios. Es como ampliar el ancho de la prestación de los servicios o del desarrollo del producto en función de la solución. ¿Por qué les estoy pidiendo al menos 2? Porque de esa manera establecemos unos elementos financieros más adelante con más, digamos, con más viabilidad. Muy bien, una vez llenen esa ficha técnica, entonces ustedes se vienen para el entorno del sector. Este entorno del sector es lo mismo que la inteligencia de mercados. Fíjense en que aquí hay un ejemplo de temas de inteligencia de mercados en función de un contexto de antecedentes. Aquí, por ejemplo, se habla que el mercado de alimentos para mascotas es un nicho en constante crecimiento, ya que los dueños de animales domésticos están dispuestos a pagar cada vez más por productos que brinden bienestar o valores agregados a sus fieles compañeros. Entonces, miren que en ese párrafo estamos hablando de los dueños de animales, estamos hablando de una vez del mercado objetivo, ¿sí o no? Y además de eso, están hablando de cierta manera de los beneficios para el mercado objetivo. ¿Eso qué quiere decir? Que no es necesario que ustedes coloquen en la inteligencia de mercado un título que diga atractividad de la industria, otro título que diga atractividad del mercado. No, toda la información puede estar combinada de corrido en un solo contexto. Miren, por ejemplo, acá, según datos de ProColombia, entonces está citando, en 2015 las exportaciones colombianas de este tipo de alimento totalizaron 11 millones de dólares. ¿Eso qué me está diciendo ahí? Que hay un mercado potencial, porque están exportando hacia afuera, ¿sí o no? Entonces aquí hay un mercado potencial. No necesariamente las cifras tienen que ser en un conteo de un número de cantidad de instituciones. También puede ser en pesos, en dólares o en la moneda en que lo encuentren, ¿cierto? Aquí estamos hablando de un tema de exportaciones. Miren acá, los mayores compradores fueron en efecto Canadá, Estados Unidos, México y Brasil. Aquí ya me están diciendo que en Estados Unidos, México y Brasil hay una muy buena cantidad de competidores. Entonces, fíjense en que yo les sugiero que esto que yo les estoy mostrando en este momento, lo lean, lo consideren y de esa forma deberían de construir la inteligencia de mercados. ¿Cierto? Cuando ya tengan toda la información, de la búsqueda de la inteligencia de mercados, vienen y se la traen para acá, para el entorno del sector. Y aquí montan toda esa información para yo poderla revisar. Listo. Fíjense que aquí hay ejemplos de cómo inclusive citar, fíjense, ¿cierto? Y hablan, por ejemplo, de líneas que podrían estar establecidas alrededor de un potencial de productos que deben ser considerados para la comercialización. Muy bien, entonces aquí tienen más o menos un ejemplo de lo que es la inteligencia de mercados. Ahora también les empleo un poco más la información.
Luego, ¿qué viene? Bueno, aquí vienen más elementos de la inteligencia de mercados. Existe oportunidad de negocios, estudios que se han hecho alrededor precisamente de otros elementos como es el cannabis medicinal en temas de productos y desarrollo científico para productos en mascota, los estudios que se han hecho, de dónde sale la información, citado pues todo el tema, para qué es utilizado el cannabis medicinal. Fíjense, prevención y tratamiento de las náuseas y vómitos secundarios al tratamiento con antineoplásicos y tratamiento de pérdida del apetito, del síndrome y anorexia. Y miren, SIDA, cáncer terminal, ¿cierto? Fíjense que todos estos elementos ya han sido estudiados. Entonces, todo esto indica que son medicamentos que requieren de cannabis, lo cual significa que hay un alto potencial en el desarrollo del mercado. Entonces, eso solo se da si se busca información, como les digo, en Google Académico o en los PDFs que encuentran. Más información de la inteligencia. Muy bien. Viene el tema de segmento de los clientes. Cuando uno ya entiende cuál es el potencial del mercado, sabe cuáles son los productos y servicios que se van a ofrecer a ese mercado, entonces uno viene, acuérdense de lo que les manifestaba ahora. Yo tengo una tienda de camisetas para hombres, mucha gente va y viene y pasa por el lado de la puerta, pero solamente entran en un día 10 o 15 clientes de 200, 300 o 400 personas que estén visitando precisamente el centro comercial. Entonces, en ese sentido, aquí es muy importante que ustedes coloquen quién es el cliente. Si yo estoy hablando de camisetas para hombre, entonces la pregunta es, niños no pueden ser, adolescentes tampoco, porque estoy hablando de hombres. Pero entonces, en ese sentido, ¿cuáles hombres? A partir de los 25 años hasta los 50 años. Yo también podría decir que hombres son las personas que son mayores de 50 años, sí, pero recuerden que yo tengo una capacidad. Mi proyecto tiene una capacidad y no los puede atender a todos al mismo tiempo. Si un hombre mayor de 50 años entra a la tienda, pues listo, bacano, hacía parte del mercado potencial y en el futuro se convirtió en el mercado objetivo, pero por ahora es simplemente segmentar la información. Entonces aquí en segmentos del cliente es muy importante que se describa y se haga una caracterización de quiénes son los posibles clientes. Bueno. Hombres de 25 a 50 años cuya necesidad buscan camisetas muy deportivas, no muy juveniles, que los identifique especialmente para temporadas vacacionales. Entonces ahí estoy haciendo una descripción, ¿cierto? Entonces, luego viene la caracterización en las mismas condiciones. Hombres de 25 a 50 años que buscan colores muy pasteles, no muy vistosos, y que de cierta manera les genere alguna comodidad al momento de sus vacaciones. Entonces, una cosa es la caracterización y otra cosa es la descripción. La descripción va muy de la mano del producto, la caracterización va muy de la mano como de la personalidad de las personas, de las instituciones, etcétera, etcétera. Entonces acá, fíjense que acá están los ejemplos. Aquí está, por ejemplo, aquellos que les gusta leer El Colombiano. Entonces están clientes, los lectores de noticias, los de opinión y organizaciones que pautan. Entonces miren, aquí está la descripción de lectores de noticias. Personas que requieren mantenerse informadas diariamente sobre eventos nacionales e internacionales que tengan que ver con la política, economía, deportes, cultura, tecnología y entretenimiento. Descripción.
Caracterización, personas ubicadas en la zona urbana de estratos 3, 4, 5 y 6 entre los 24 y 45 años, a quienes les interese recibir información actualizada diariamente. Entonces, tienen que hacer este ejercicio, mis estimados. Una cosa es la descripción y otra cosa es la caracterización. Entonces, ahí tienen los ejemplos. Entonces, hay que llenar los segmentos del cliente. Propuesta de valor, cuarto punto. Para el tema de la propuesta de valor, es muy importante tener en cuenta entre 3 y 4 elementos. Vamos a hablar del primero. ¿Qué hago? Entonces ustedes dicen, bueno, en función de la solución, ustedes dirán, es un proyecto que se va a dedicar a la prestación de servicios contables y financieros. Ah, listo, ya me estás diciendo qué haces. Segundo elemento a tener en cuenta. ¿Qué vendes? Perdón, ¿qué ofreces? Es el segundo elemento. ¿Qué ofreces? Ah, bueno, entonces allí ofrecemos servicios de análisis de los estados financieros básicos, servicios de la consecución del presupuesto de costos y de gastos, servicios de estrategias financieras para inversiones inmediatas. Ah, listo. Me estás mencionando los servicios que ofreces en esa empresa de asesoría y consultoría contable. Muy bien. Ahora, ¿qué vendes? Y entonces uno empieza ahí, bueno, pero es que ofrecer y vender no es lo mismo. No. Una cosa es que Coca-Cola ofrece gaseosas, y una cosa muy diferente es que vende alegría en familia. Una cosa es que Nike ofrece ropa deportiva, pero lo que realmente está vendiendo es un estilo de vida. Una cosa es que Pilas Barta o Baterías Barta ofrece baterías, pero venden energía portátil, ¿cierto? Una cosa muy diferente, mis estimados compañeros, es que Xerox ofrece fotocopiadoras, pero lo que realmente vende es gestión del documento. Entonces miren que la propuesta de valor, por eso se llama propuesta de valor, porque dice qué haces, qué ofreces y qué vendes. Entonces, ¿qué estás vendiendo? Ah, a lo mejor tranquilidad financiera o gestión financiera. ¿Qué es lo que realmente estás vendiendo en esa empresa de asesorías y consultoría? Entonces ya hemos hablado de 3 elementos. Y debe haber un cuarto elemento que se llama ¿cuál es la problemática que solucionas? A nuestros clientes le estamos supliendo necesidades de, no sé, ¿qué se me puede ocurrir aquí? De la mejor administración financiera a través de la operación empresarial. Ah, bueno, eso es una necesidad muy puntual en las pequeñas pymes. Entonces, cuando uno contesta esos 4 elementos, uno coge esos 4 elementos y los contextualiza en un párrafo pequeñito, no mayor a media página, ¿cierto? Que no sea una página completa, ni tampoco sea media página, sino que se convierta en un párrafo, que uniendo esas respuestas con un buen argumento, con una buena argumentación literaria, que dé un párrafo coherente, con un hilo conductor, que se entienda toda la estructura, y a eso lo vamos a llamar propuesta de valor. Entonces aquí, por ejemplo, hay algunos, a ver, yo veo, sí, aquí hay algunos elementos que pueden tomar
como guía para la construcción de una propuesta de valor. Y obviamente esa propuesta de valor haciendo diferenciación en los diferentes segmentos de cliente. Ofrecemos información de calidad relevante y oportuna de eventos nacionales e internacionales sobre política, economía, deportes, cultura, tecnología y entretenimiento y análisis de expertos en cada uno de los temas a través del diario, tabloide o sitio web. Propuesta de valor corta en un párrafo que contiene todos esos elementos que les acabo de mencionar. Entonces ahí tienen ejemplos para que aquí en este espacio ustedes coloquen la propuesta de valor. Compañeros, ¿me he hecho entender? ¿Hay alguna pregunta alrededor de este tema? No, profe, todo bien, todo va muy claro. Bueno. Profe, una pregunta, perdón, habla Diego Castaño y no que aparece el coso de mi hija del colegio, pero bueno, es que me genera una inquietud frente al hacer, el ofrecer y el vender, ¿cierto? Sí. Porque no sé las nociones a nivel de lo que es el ofrecer y el vender, si es en productos tangibles o intangibles, porque me generó la inquietud en cuanto que, por ejemplo, las marcas lo que hacen es un posicionamiento, ¿cierto? Sí. Un goodwill, ¿cierto? Después depende, pues, ¿cierto? Pero Sí. me genera una inquietud, es que me genera como una inquietud entre ofrecer y vender, porque vender pueden ser intangibles servicios o que a la vez son tangibles. No, ahí está, ahí es donde está la equivocación de cierta manera desde el punto de vista empresarial. Tú no vendes un producto o un servicio, tú vendes es una creación de valor. Por eso cuando tú ofreces una batería para un carro y compras la batería para el carro, lo que tú realmente estás comprando no es una batería, estás comprando esa energía portátil. ¿Me hago entender? Sí. Esa es la verdadera creación de valor. Ahora, quiero que pienses un poco más allá. ¿Cuántos productos se pueden desarrollar en función de la energía portátil? ¿O cuántas baterías en función de tamaños? En función de acuerdo a los electrodomésticos que necesitan precisamente esa energía portátil. ¿Un celular necesita energía portátil o no? Sí, señor. Correcto. Entonces, esa es la diferencia básicamente entre el ofrecer y vender. Tú ofreces el producto o el servicio. Cuando te lo compran, lo que realmente no estás vendiendo un producto o un servicio, estás vendiendo es la creación de valor y por eso es que te lo están comprando. ¿Correcto hasta ahí, compañero? Perfecto, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Dame un segundo que es que se me va a quemar el almuerzo. Deme un segundo. Bueno, estoy haciendo el almuerzo para mañana. Muy bien. Compañeros, quinto punto. Canales de distribución y comunicación. Los canales, como su nombre lo indican, es para dar a conocer tanto la marca, la empresa, los productos, los servicios. Entonces, en ese sentido, es muy importante saber qué canal utilizar. Si es uno directo, indirecto, o los de moda, que son todo el tema del canal digital, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ustedes van a tener que definir si van a hacer una venta directa a través de una tienda, un local, una infraestructura, si lo van a hacer a través de manera indirecta, si van a tener todo el desarrollo del canal como es el mayorista, el minorista, el detallista, ¿cierto? O si lo que van a hacer es canales digitales a través de páginas e-commerce, a través del mercadeo digital, todo el tema que tiene que ver con emailing, redes sociales, un inbound marketing, o sea, todos estos elementos que hoy en día están saliendo
y que de alguna manera potencian mucho más rápido que los conozcan, que conozcan la marca. Entonces ustedes en ese sentido, ustedes lo que tienen que hacer es definir qué canal van a utilizar y explicar muy bien por qué lo van a hacer, bajo qué estrategias lo van a hacer. Y una cosa muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta aquí son los costos. ¿Cuánto cuesta el desarrollo del canal? Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. A eso me le tienen que colocar números. Si van a hacer supuestos, háganlo muy cercanos a la realidad. Consulten cuánto vale el desarrollo de una página web. Consulten cuánto vale el desarrollo de un e-commerce. Si van a tener estrategias digitales de emailing, ¿cierto? Para hacer una landing page, entonces, ¿cuánto les cuesta ese desarrollo? En ese sentido, es muy importante que ustedes acá, pues obviamente, coloquen todos esos elementos. Aquí obviamente hay ejemplos de canales para que ustedes allí me coloquen el costo. ¿Cuánto les cuesta el desarrollo de esos elementos que ustedes van a utilizar para que lo tengan presente? Perdón. Relaciones con el cliente. Las relaciones con el cliente tiene una estrecha similitud con los canales. Solo que digamos que las relaciones con los clientes maneja unas estrategias muy puntuales. Una, si vamos a desarrollar fuerza de ventas, y la fuerza de ventas puede ser en físico o puede ser a través de los medios digitales. Si van a contratar personal para hacer llegar los productos y servicios a los posibles clientes, entonces ¿cuánto le van a pagar a ese personal? Si lo van a hacer por los medios digitales, o sea, utilizando WhatsApp de negocios o haciéndolo a través de un e-commerce, ¿cierto? Todos estos elementos, eso tiene un costo. Hay otra estrategia muy puntuales que normalmente están establecidas como la asistencia personalizada. Y la asistencia personalizada, allí entran la llamada, el emailing, el WhatsApp, la página web, los domicilios, todo eso es asistencia personalizada. O está la asistencia personalizada asistida, o sea, hace face to face, que ahí cae, como les digo, la fuerza de ventas, o básicamente con infraestructura, monto todos los elementos necesarios para prestarle la información necesaria en la prestación del servicio o el uso del producto como tal, ¿cierto? Entonces tenemos asistencia personalizada asistida o asistencia personalizada. También tenemos la automatización en relaciones con el cliente. Cuando hablamos de automatización estamos hablando expresamente por ejemplo, cuando ustedes van a un cajero electrónico, quien les presta el servicio no es una persona, sino una máquina. O cuando ustedes, si de pronto han tenido la experiencia de lavar su vehículo en un autolavado, allí hay una combinación de personas y de tecnología para prestar el servicio, entonces a eso también se le llama automatización. Cuando ustedes de pronto estando por ahí, digamos, en una terminal de transportes, en una universidad, no sé, ahora que está de moda los dispensadores automáticos de comida, de bebidas, ¿cierto? Que quiere un sándwich de ese dispensador, uno mete la monedita y quien te está prestando el servicio es la máquina, más no una persona. Entonces, a eso se les llaman estrategias de automatización, pero todo depende precisamente de la solución que ustedes estén planteando. Y hay otra estrategia que se utiliza en relaciones con el cliente que se llama comunidades. Entonces está la comunidad de los médicos, está la comunidad de los profesores, está la comunidad de
¿cómo es que se llaman ahora los pelados? Pues que son muy tecnológicos, de la generación X. Está la comunidad de los youtubers, que son los influencers. Entonces, en ese sentido, cuando mis productos y mis servicios está dirigido específicamente a una comunidad, porque ellos son los que van a potenciar precisamente mi marca, entonces digo cuál va a ser o voy a describir cuáles van a ser esas actividades que voy a desarrollar, y obviamente si eso requiere de unos costos, entonces hay que montarlos allí. ¿Correcto hasta allí? ¿Bien explicadito este tema o no, compañeros? Sí, profe. Bueno. Viene el tema, recuerden que ahí hay ejemplos para que ustedes lean. Análisis de la competencia. Aquí es donde viene todo el tema de la atractividad de la industria. ¿Quiénes son los competidores? Directos, indirectos y complementarios. ¿Quiénes son? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué productos y servicios ofrecen? ¿Cuál es su costo o su precio? ¿Yo qué necesito aquí? Yo no necesito muchos competidores, pero sí que por lo menos ustedes hagan el ejercicio de búsqueda de al menos de unos 5 o 6 competidores que estén relacionados con la propuesta que ustedes están desarrollando. Entonces ahí es donde ustedes montan toda la información de los competidores o la atractividad de la industria. Muy bien. Alianzas claves. Cuando hablamos de alianzas claves, pues entonces uno no se puede ir solos en los negocios. Uno tiene que buscar quién lo acompañe. Claves, los mismos clientes, porque obviamente son los que van a establecer el voz a voz. Los mismos proveedores, porque de cierta manera vamos a trabajar con la plata de ellos, pagándoles facturas a 30, 45 días o 60. Eso lo definen ustedes. El mismo gobierno, porque de cierta manera ministerios, fundaciones, asociaciones, agremiaciones, porque de cierta manera, si esto tiene un contexto social, pues ellos se van a encargar también de establecer un voz a voz para dar conocimiento alrededor de un tema de responsabilidad social, si es que así ustedes lo van a diseñar. A lo mejor inversionistas, porque la propuesta que ustedes tienen no tienen el suficiente capital, entonces los inversionistas van a ser claves para darle aceleración a la propuesta. Y obviamente ahí entran en procesos de negociación. El asunto es que todos aquellos actores que sean aliados en la propuesta, ustedes hacen una descripción del por qué ellos se van a convertir en aliados. Piensen en la problemática, piensen en la propuesta de valor y en los beneficios que cada uno de esos aliados puede percibir si realmente pertenecen al proyecto. Entonces ahí tienen elementos precisamente que deben leer y allí obviamente hay ejercicios. Cadena de valor y actividades claves. El modelo de negocios por lo general tiene una división muy puntual. Digamos que la mitad del modelo de negocios es el mercado y la otra mitad del modelo de negocios es la estructura interna del proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Supónganse que ustedes, vuelvo al ejercicio, por ejemplo, de la arepita, y si ustedes están haciendo arepas o son los productores de arepa, una de mis actividades claves se llama compras. Entonces yo debo describir qué es lo que va a hacer compras. Otra actividad clave es almacenamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo compro, almaceno esas materias primas y esos insumos y es de vital importancia. Es como cuando uno se casa o no se casa, o cuando uno compra un apartamento y cuando uno lo va a amoblar, lo primero que uno tiene que comprar es cama y nevera. ¿Por qué? Porque son claves. Una para dormir y la otra para guardar los alimentos. ¿Qué es lo clave en un negocio que es necesario para la sobrevivencia del mismo? Yo tengo compras, tengo almacenamiento, listo.
¿Qué hago con esas materias primas y esos insumos? Los tengo que transformar. Entonces, una actividad clave es la parte operativa o el área de producción, porque esos insumos se van a transformar. ¿En qué? En arepitas. Eso quiere decir que necesito un proceso logístico también para almacenar producto terminado. Y otro proceso clave que debo tener dentro de ese proyecto, se llama ventas o comercialización, porque es que si no vendo, se me queda todo en inventario. Entonces esas van a ser mis actividades claves. Tenemos 4 o 5 actividades claves. Si es en servicios, bueno, una actividad clave es, por ejemplo, servicio al cliente o mercadeo. Ahí la tengo como actividad clave, porque es que si no me hago conocer, entonces ¿cómo voy a vender el servicio? Otra actividad clave después de que ya capte el cliente, entonces viene la prestación del servicio. Otra actividad clave dentro de los servicios, el servicio postventa, ¿cierto? Que una vez preste el servicio, pues le garantice todo el tema de dudas o inquietudes o servicios de garantía, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo siempre tengo que pensar en cuáles van a ser esas actividades principales para la sobrevivencia del proyecto. Entonces, a eso se le llama actividades claves y describo cortamente qué va a ser cada una de esas actividades. Entonces, ahí tienen un ejemplo. Tiene un tema de recursos claves. ¿Qué son los recursos claves? Listo. Ya sé que en mi asesoría y consultoría contable, yo lo primero que tengo que hacer es mercadear el servicio. Entonces a eso lo voy a llamar gestión de marketing o como se lo quieran llamar. Esa va a ser una actividad clave. ¿Qué recursos necesito para que esa actividad funcione? Yo necesito personal. ¿Qué más necesito? Necesito equipos o máquinas que les voy a brindar a ese personal para que pueda prestar servicio. Una cosa, hablemos de máquinas como equipos de cómputo. Un equipo de cómputo no es tecnología, es una máquina. Tecnología es conocimiento. El conocimiento sí es tecnología. Entonces, equipos de cómputo es una máquina para que el personal gestione la información. ¿Qué más necesitamos allí? De pronto software especializado, no sé, algún CRM de estos temas de gestión de clientes, ¿sí o no? Entonces, a eso se llama recursos clave. Bueno, listo. Entonces, ¿cuánto personal necesito en marketing? Necesito 2. ¿Cuánto les voy a pagar? Les voy a pagar un poquito más del mínimo, más prestaciones sociales, entonces me tienen que hacer los cálculos de los costos. Que es que necesitamos máquinas. ¿Cuántas máquinas? Si son 2 peludos, eso significa que son 2 equipos de cómputo, cada uno a 2.500.000, entonces son 5 millones de pesos. Y necesitamos un CRM. Bueno, ese CRM lo arrendamos con algún proveedor y tenemos que pagar mensualmente por ese CRM 600.000 pesos. Entonces ahí están los costos de la primera actividad clave con sus recursos claves. Segunda actividad clave, listo, prestación del servicio, listo. ¿Cuánto personal necesitamos? 3. ¿Qué necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Estanterías. ¿Qué más necesitamos? Sillas y escritorios. Lo clave, lo básico, que se convierta en una dieta de recursos mínimo para el funcionamiento. A eso se le llama recursos claves. Muy bien, entonces aquí hay ejercicio, pues aquí hay un ejemplo, obviamente no están con los costos, pero es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando ya saquen todo, entonces se traen los costos que averiguaron en cada uno de los bloques. Bueno, no en cada uno de los bloques, pero sí en los canales de comunicación, en las relaciones con el cliente, en los recursos claves. En esos 3 está la mayor concentración de los costos. Yo no les voy a pedir que me clasifiquen esto en fijos y variables porque a lo mejor entiendo que, por ejemplo, los de psicología, los de software, no tienen muy clara la clasificación, pero sí requiero que por lo menos en este punto de la estructura de costos ustedes
se traigan toda esa información tal como la consiguieron y la consignen en este punto donde ustedes dicen, listo, personal fueron 10, cada uno a tanto, estanterías 4, cada estantería a tanto, 5 equipos de cómputo a tanto y entonces nos da tanto. O sea, ustedes hacen una relación ahí de costos. Entonces ese no tiene pues como mayor complique. Bueno, mentiras, el complique es que obviamente consigan la información en los canales, en las relaciones con el cliente y en los recursos claves, porque esos 3 alimentan ese punto número 11. Muy bien. Miren que aquí hay como unos ejemplos, salarios de periodistas, ingenieros, el pago de una plataforma, insumos de materias primas, otro. Muy bien. Y viene el tema de la estructura financiera. Este tema de la estructura financiera lo vamos a dejar solamente para la tercera entrega. Tercera entrega, el punto número 12. Pero sí me van a desarrollar, perdón, acá, la generación de ingresos. Aquí me van a, antes del punto, mejor dicho, me reemplazan el punto 12 por ingresos, en vez por este título, estructura financiera. Ahí me colocan ingresos. Entonces ustedes ahí me van a montar las diferentes formas de generar ingreso. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, que vamos a vender servicios por el análisis de los estados financieros. Entonces ustedes ahí van a colocar el valor que posiblemente lo van a vender. Es que vamos, por esa asesoría, esa consultoría, vamos a cobrar 1.200.000 pesos. Son precios tentativos. Precios tentativos. Después, cuando lleguemos a la parte financiera, validamos el cálculo del precio. Después les explicaré cómo hacemos el cálculo del precio. Es que vamos a vender servicios de la estructura del presupuesto de costos y gastos. Bueno, eso vale 800.000 pesos. Como les digo, ahí ya van 2 servicios, ahí estamos vendiendo, estamos evaluando todo el tema de generación de ingresos. El punto 13 entonces se llamará estructura financiera. Aquí vamos a establecer el flujo de caja, el estado de resultados, el balance general, los indicadores financieros como la tasa interna de retorno y el valor presente neto. Pero este punto número 13, que no es el 12 sino el 13, lo vamos a dejar para la tercera entrega. Cuando terminen la generación de ingresos, que son los 9 puntos del modelo de negocios, entonces me van a hacer un resumen de toda esta información. Y el resumen me lo van a montar acá. Van a hacer el resumen de toda esa información. Entonces aquí me van a colocar la propuesta de valor, no explicaciones, sino los enunciados. ¿Quiénes son los clientes? ¿Cómo se van a relacionar? ¿Qué canales van a utilizar? ¿Cuál va a ser la propuesta de valor? Las actividades claves enunciadas, recursos claves enunciados, quiénes van a ser los aliados. Montan aquí la estructura de costos y aquí montan cómo van a generar los ingresos. Entonces, este va a ser el resumen. O sea, sé que esto es lo último que hacen en la actividad. Cuando terminen eso, entonces se van para la actividad en inglés, en English Speak English. Eso quiere decir que el Canvas, que está en español, este resumen que está en español, me lo van a pasar al inglés. Obviamente a esa actividad le ponen una portadita con los integrantes, al menos una introducción en inglés, montan ese Canvas en inglés y le dan una explicación pequeñita aquí en la parte de abajo en inglés. Por eso, cuando vamos acá a la tarea del English Speak English, ¿cierto? Vamos acá a la tarea, fíjense, por eso la coloqué más abajito, actividad que no la he activado, aquí ya la acabo de activar. Entonces esta actividad dice, ahí están los criterios,
Ustedes dicen lo primero que ustedes deben hacer es el desarrollo del segundo avance del proyecto. Una vez finalizada, ustedes lo que van a hacer es un resumen. Ah, bueno, aquí hay es un resumen de la inteligencia de mercados y los 9 puntos del modelo de negocios. No, o bien esta parte de la inteligencia de mercados. Más bien, vamos a hacer, si no, como les digo, cogen el resumen del Canvas y como está en español, lo pasan en inglés. Obviamente, pues, esta actividad no se puede exceder en más de 2 páginas. Debe contener, obviamente, todo el tema de la bibliografía bajo normas APA. Entonces, jóvenes, esas son las actividades que ustedes van a desarrollar para la segunda entrega. Tienen a partir de hoy 3 semanas. Eso quiere decir que hoy estamos a 28 de febrero. Entonces esto se va a ir hasta... Esto se irá, se supone que en fechas hasta el 18 de marzo. El 18, entonces tenemos 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta el 18 de marzo es la fecha de entrega. Viernes 18 de marzo. Profe, hasta el domingo 20, no hay problema. Yo miraré, miren que ahí está hasta el 18 de marzo también el tema de la actividad en inglés. Entonces, en ese sentido estamos hablando, cuando lleguemos a esa fecha discutimos el tema. Yo les voy a subir un documento que les complementará todo el tema de la inteligencia de mercados. Adicionalmente, ya saben que si tienen dudas o inquietudes que tengan que ver con esta actividad, ustedes me contactan por Skype. Por acá, vea, por acá tengo el mensaje de un compañero de una especialización. Vea todos los que me contactan, miren, vea, me contactaron el sábado, el viernes, ¿sí o no? Miren, el jueves, el miércoles. Vea pues que si ustedes no aprovechan ese espacio donde ustedes me digan a mí, hey Carlos, nos vas a dar una asesoría de 5, 10, 15 minuticos. Ustedes me escriben, nos citamos a una hora acordada, nos conectamos por allí con la ventaja que el Skype ponemos a grabar precisamente el encuentro. Les queda la grabación por 30 días y ahí ustedes pueden recordar precisamente qué fue lo que se les dijo en esa asesoría. Entonces, aprovechen esas herramientas para que tengan la asesoría personalizada por grupo. Entonces, recuerden que mi usuario es Carlos Villegas 534 y yo con mucho gusto los voy a atender en el caso de que me lleguen a necesitar. Preguntas antes de finalizar el encuentro, muchachos. Aló, mamá, aquí, allá con quién. Profe, buenas noches. Hola. Profe, pues yo llegué tardecito porque estaba en otra clase, en práctica profesional. Pero entonces quisiera saber si este encuentro lo va a montar rapidito en la plataforma para yo mirar la primera parte de la explicación que dio. Claro, yo mañana lo descargo y mañana se lo subo. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Compañeros, ¿por qué tan tímidos? A ver, ¿qué pasa? ¿O ya tienen sueño y están cansados? No, profe, pues para mí está claro, ya de pronto en el desarrollo, si surge alguna inquietud, pues lo estaremos molestando. Ok, muy bien. Profe, yo como le digo, sí quisiera ver el video porque yo vi que estaba muy enfocado como a la venta de productos y esas cosas y mi proyecto está enfocado más bien en la innovación para mejora de clientes.
Bueno, entonces recuerden que en la primera sesión que tuvimos yo les dije, piensen en soluciones que realmente se puedan convertir en un negocio. Ahora, no necesariamente las soluciones dan para convertirse en negocios. Las soluciones también pueden darse simplemente para dar mejoría a una propuesta de una empresa como tal. Entonces, no hay camisa de fuerza que esto se lleve de alguna manera a vender algo, no. Si yo quiero mejorar algún proceso interno de la empresa, lo podemos hacer a través del modelo de negocios. Si va a ser una fundación, una corporación, de igual manera. El modelo de negocio te va a decir cuánto vale la estrategia que querés implementar. ¿Me hago entender? Sí, profe, no, incluso yo sí estoy enfocada en eso porque realmente lo voy a aplicar. Estoy trabajando en eso para aplicarlo en mi empresa, en un ascenso que me hicieron y ese es el modelo que estoy presentando. Entonces, por eso me Sí. interesó mucho ese tema. Entonces no es necesario pues que vayas a salir a vender algo, no. Simplemente vas a presentar una solución y esa solución cuesta para la empresa. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Sí, Muy entonces voy a bien. mirar el video y ahí, si cualquier duda, profe, pues sí, lo estaré contactando. Muchas gracias. Hágale pues. Muy bien. ¿Algo más que queramos discutir? O si no, ya para darles la bendición, para que se vayan a hacer chichi a dormir. Bueno, muy bien. Chicos, Dios me los bendiga, cuídense mucho. Estaré atento a sus necesidades. Cualquier novedad ya saben por dónde contactarme. Muchas gracias por su asistencia. Y no, ya saben que son 3 semanitas que vamos a estar casi por fuera de contacto, pero que yo sé que ustedes me van a contactar por el Skype. Entonces, ya saben por dónde son las asesorías, ya saben que es hasta el 18 de marzo la entrega. Una feliz noche, que descansen. Bendiciones. Hasta Gracias, la próxima. profe. Gracias, profe. Feliz noche. A todos. Gracias, profe. Muchas Feliz noche. gracias, profe. Hasta Feliz luego. noche. Gracias, profe. Hasta luego. Bendiciones. Igual, hasta luego. Gracias.